Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo resolver algunos problemas de crecimiento microbiano del curso de microbiología industrial. Bueno, en primer lugar, el primer ejercicio dice así: a partir de un cultivo con una densidad bacteriana de 2,25 por 10⁻⁷ células por mililitros, inoculamos un Erlenmeyer que contiene 1,5 litros de medio de cultivo estéril. El volumen transferido ha sido de 10 mililitros y la pregunta es ¿cuál será la densidad bacteriana en el Erlenmeyer expresado en células por mililitros? Y esto lo vamos a expresar de esta forma, en forma exponencial. Entonces la fórmula que vamos a utilizar es la que relaciona los volúmenes iniciales y las concentraciones iniciales con volúmenes finales y concentraciones finales. Entonces, los volúmenes iniciales y finales tienen que estar en la misma unidad, o sea que si lo usamos en mililitros, los dos tienen que estar en mililitros, si están en litros, tienen que estar los dos en litros. Lo mismo con las concentraciones iniciales. Las concentraciones iniciales pueden ser concentraciones, por ejemplo, de alguna molécula, como glucosa, que puede estar en molaridad o milimolar, o puede estar en gramos litros o miligramos por mililitros, pero siempre las unidades tienen que ser las mismas para la concentración inicial y para la concentración final. Y también se puede utilizar, como en este caso, la densidad bacteriana, que es células por mililitros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar del enunciado, sacar los datos para poder hacer el cálculo. Entonces tenemos que el inóculo inicial que tenemos de las células que ya están crecidas tiene una densidad inicial de 2,25 por 10⁻⁷ células por mililitros. Y de ahí, de ese inóculo inicial, tomamos 10 mililitros para inocular un segundo Erlenmeyer que tiene cultivo estéril y lo inoculamos con 10 mililitros. Entonces ahora lo que queremos saber, una vez que hacemos la inoculación del segundo Erlenmeyer, que no tiene ningún tipo es totalmente estéril, queremos saber cuál es la densidad final de células por mililitros. Entonces aplicamos la fórmula. En realidad acá se puede, para ser más correctos, en el volumen final se puede tener en cuenta los 10 mililitros del inóculo que agregamos. Entonces el volumen final sería 1500 más 10, o sea que el volumen final sería 1510. Si estos 10 mililitros no se tienen en cuenta, el resultado va a ser muy similar al resultado que se obtendría teniendo en cuenta los 10 mililitros. Acá yo no lo tuve en cuenta para la resolución, pero si lo tienen en cuenta es más correcto. Entonces la respuesta es la densidad la densidad bacteriana final es 1,5 por 10⁻⁵ células por mililitros. El segundo problema dice: tras filtrar 50 mililitros de una muestra de agua del río Paraná y resuspender el filtro en 10 mililitros de solución salina, agitando vigorosamente, luego de eso se toman 0,1 mililitros de una suspensión y se siembra en una placa de agar nutriente. Tras la incubación se cuentan 50 colonias y la pregunta es cuál es la densidad microbiana de la muestra original, o sea, la muestra del río Paraná, y esto expresarlo en unidades formadoras de colonias por mililitros. Entonces, este problema lo vamos a resolver teniendo en cuenta lo que habíamos visto en la clase 1, en donde cuando uno tiene una solución, una muestra que tiene una baja carga bacteriana, pocas células por mililitros, lo que hay que hacer es un filtrado para concentrar esa solución. Entonces, porque si nosotros sembramos en una placa de agar nutriente directamente 0,1 mililitros, por ejemplo, de esa muestra del río Paraná, el número de colonias que obtendríamos sería muy baja y no sería posible calcular las unidades formadoras de colonia por mililitros de una manera exacta, tendríamos mucho error. Entonces, para poder contar un número de unidades formadoras de colonias suficientes para tener un valor con bajo error,
lo que tenemos que hacer es concentrar esa muestra, y para concentrarlo lo que hacemos es hacer pasar los 50 mililitros de la muestra del río Paraná, del agua del río Paraná, a través de un filtro. Entonces en este filtro quedan retenidos todos los microorganismos, y a través del filtro pasa todo el agua. Entonces luego este filtro se toma en esterilidad y se resuspende en 10 mililitros de solución salina. Entonces a partir de esta solución salina se agita vigorosamente para que todas las células que están en el filtro pasen ahora a la solución. Entonces, es decir, que nosotros ahora tenemos en los 10 mililitros de solución, tenemos todas las células que originalmente estaban en estos 50 mililitros del agua del río. Entonces, una vez que hicimos la resuspensión del filtro, agitamos el filtro para que las células pasen a los 10 mililitros de la solución salina, tomamos 0,1 mililitro de la solución salina y lo plaqueamos en una placa de agar nutriente, lo incubamos y al cabo de ciertos días contamos las colonias que crecieron. Entonces tenemos 50 colonias en la placa. Entonces, estas 50 colonias son 50 células que estaban presentes en los 0,1 mililitros, o sea, cada colonia fue originado por una célula en principio. Entonces, estas 50 colonias estaban en 0,1 mililitros, que fue lo que utilizamos para plaquear. Pero estos 0,1 mililitros provienen en realidad de un total de 10 mililitros. Entonces, ¿cuánto tenemos en total en los 10 mililitros? ¿Cuántas células tenemos en total? ¿O cuántas colonias tendríamos si plaqueamos los 10 mililitros? Tendríamos 5.000 colonias, o sea, 5.000 células que originaron esas colonias. Pero nosotros lo que queremos saber es cuántas unidades formadoras de colonias tiene la solución original. Entonces, esas 5.000 células que estaban en los 10 mililitros, en realidad estaban todas en el filtro, y en realidad estaban en los 50 mililitros del agua del río. Entonces, para calcular por mililitro, hacemos la regla de 3 simple y tenemos un valor de 100. Es decir, que la respuesta es que el agua del río Paraná tiene una densidad bacteriana de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro. El tercer problema que vamos a ver es para hacer una curva de crecimiento microbiano, a partir de la cual vamos a calcular todos los parámetros que se nos piden. Entonces se crece una bacteria acética en un medio rico y los valores del número de células son reflejados en la siguiente tabla, que acá están. En la tabla están el tiempo, que está en horas, y el número de células por mililitros. Entonces la consigna dice: dibuje las curvas de crecimiento y determine tiempo de la fase lag, velocidad específica de crecimiento, tiempo que empieza la fase estacionaria y cuántas generaciones hay en la fase exponencial. La otra pregunta es: ¿cuál es la cosecha máxima si el volumen del Erlenmeyer es de 2,5 litros? La cosecha máxima es la biomasa máxima o el número de células máximo que se obtiene al final de la curva de crecimiento, y se calcula como la cosecha máxima es el número de células al tiempo t, que es el momento de la fase estacionaria en el que el número de células es el máximo, y eso le restamos el número de células que se pusieron inicialmente, o sea que había en el inóculo inicial al tiempo t0. Entonces, luego en una tabla, en el programa Excel, ustedes pueden calcular hacer la curva de crecimiento. Para eso, previamente tienen que hacer el cálculo del logaritmo natural del número de células por mililitros. Tienen que sí o sí, para poder hacer los cálculos, graficar el logaritmo del número de células por mililitro en función del tiempo. Entonces, estos valores lo pasan al logaritmo del número de células y luego hacen el gráfico. Y van a obtener esta curva de crecimiento en donde se pueden ver las distintas fases de la curva. Tenemos la fase lag, esta es la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Entonces, a partir de acá podemos ver que la duración de la fase lag es de 3 horas,
a las 4 horas del crecimiento podemos considerar que ya estamos en la fase exponencial, y luego la fase estacionaria comienza a las 11 horas. Entonces podemos considerar que la fase exponencial va desde las 4 a las 10 horas de crecimiento, y luego ya está la fase de muerte. Entonces, a partir de estos datos de la fase exponencial, del tiempo 4 al tiempo 10, volvemos a graficar solamente estos puntos, o sea, graficamos el tiempo de 4 a 10 con los valores del logaritmo del número de células, hacemos el gráfico y luego hacemos la regresión lineal de esto. Entonces, lo que vemos es que la curva ajusta casi perfectamente a los puntos, y esto lo podemos ver a partir del valor, lo podemos ver visualmente a partir del número r cuadrado. Este valor de r cuadrado, cuanto más cercano a 1 es, mejor ajusta la curva a los datos. Entonces, si nosotros hubiésemos usado, por ejemplo, algunos puntos correspondientes a la fase LAC o la fase estacionaria, hubiésemos obtenido una ecuación similar con un valor dependiente levemente diferente, y acá el r cuadrado hubiese sido un valor que se aleja más del valor de 1. Entonces, cuanto más cercano al 1, mejor. Menos error tiene el cálculo de la pendiente. Entonces, vemos acá el valor de la pendiente, que corresponde al valor de la velocidad específica de crecimiento, que en este caso fue calculado la unidad es hora a la menos 1. Pero si ustedes pasan el tiempo que está en hora, lo pasan a minutos, pueden hacer el cálculo en minuto a la menos 1. Siempre tienen que poner, cuando resuelvan los problemas, en qué unidad está expresado. Entonces, una vez que tenemos el valor de la velocidad específica de crecimiento, podemos calcular el tiempo de generación o el tiempo de duplicación, que es el logaritmo de 2 dividido la velocidad específica de crecimiento, y esto nos da un valor de 2,8 horas. Y luego, teniendo en cuenta que la fase exponencial dura 6 horas, entonces para sacar el número de generaciones que hay en la fase exponencial, hacemos el tiempo 6 dividido el tiempo de generación, y eso nos da un valor de 2,1, que podemos redondear y decir que hay 2 generaciones en el tiempo que dura la fase exponencial. Con respecto a la cosecha máxima, acá podemos ver en esta tabla que en la fase estacionaria, que podemos considerar que empieza a las 11 horas, el valor máximo del número de células que obtenemos es de 5.669. Luego de las 11 horas empieza a haber una disminución en el número de células, porque ya empiezan a morir. Entonces tomamos este valor de 5.669 y le restamos el número de células iniciales al tiempo 0. Entonces eso nos va a dar 4.768 células por mililitro, y si tenemos en cuenta que el Erlenmeyer tiene 2.500 mililitros, eso lo multiplicamos por 2.500 y nos da el total de la cosecha máxima, o sea, el número de células que obtenemos luego del crecimiento, que es de 1,2 por 10 a la 7 células. Y hasta acá la resolución de estos problemas, que vamos a continuar en la próxima clase.